Le rogué que me viera, hasta que dejé de pedirlo. Pasé días y noches deseando su atención, buscando su mirada como si fuera el oxígeno que me mantenía viva. Pero por más que suplicaba, sus ojos siempre estaban en otra parte, hasta que comprendí que quien no quiere verte no merece tu ruego, y fue entonces cuando dejé de pedirlo, recuperando mi paz y mi dignidad. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Antes de que la sombra cubriera mi mundo, yo era una chica con sueños sencillos, pero profundos. Creía en la magia de las conexiones, en la fuerza de una mirada que lo dice todo. Recuerdo mis tardes de infancia, sentada en la ventana, observando la lluvia caer, imaginando historias donde el amor siempre triunfaba y donde cada lágrima se convertía en una perla de sabiduría. Mi vida, entonces, era un lienzo vibrante, lleno de colores brillantes y promesas susurradas al viento. Tenía una energía inagotable, una risa fácil y la convicción de que cada persona en mi vida era un regalo preciado. Amaba con una intensidad que ahora me parece ingenua, pero que en aquel momento era mi verdad más pura. Cada amanecer era una oportunidad para construir algo hermoso, para dar lo mejor de mí, para demostrar que el afecto sincero podía mover montañas. Creía en la reciprocidad, en la idea de que si entregabas tu corazón con honestidad, el universo te devolvería algo igual de puro. Mis amistades eran un refugio, mi familia un ancla, y mi espíritu una llama que ardía con una pasión contagiosa. Nunca imaginé que esa luz, tan intrínseca a mi ser, podría ser tan fácilmente eclipsada. Entonces llegó él. No fue una explosión dramática, sino un lento y sigiloso torbellino que se llevó todo a su paso. Al principio, sus palabras eran miel, sus gestos promesas. Me envolvió en una burbuja de ilusión, donde cada suspiro mío parecía ser su única razón de existir. Me prometió un futuro pintado con las mismas ilusiones que yo guardaba en mi corazón, un amor tan inmenso como las historias que leía en mis libros. Yo, con mi alma abierta y mi confianza intacta, le di todo. Le entregué mis sueños, mis miedos, mis vulnerabilidades más profundas. Compartí con él cada fibra de mi ser, creyendo ciegamente en la autenticidad de sus sentimientos. Pero la burbuja no tardó en mostrar sus grietas. Los detalles que antes me parecían encantadores se volvieron insignificantes. Sus te quiero sonaban huecos, desprovistos de la chispa que una vez me había deslumbrado. Empezó a mirar a través de mí, a hablar sin escuchar, a estar presente de cuerpo, pero ausente de alma. La indiferencia se instaló como un frío glacial, y con ella, el dolor. Intenté luchar contra el vacío creciente, llenándolo con más amor, más atención, más de mí misma, esperando que, al dar más, él finalmente me vería. Pero por cada paso que yo daba hacia él daba dos en la dirección opuesta, sumergiéndome en un abismo de dudas y una soledad abrumadora. Lo que descubrí después me rompió aún más. La revelación fue cruel. No fue un grito, no fue una pelea, fue la ausencia. La ausencia de su mirada, de su tacto, de su voz. Me culpó por su indiferencia, por su distancia, por su desamor. Eres demasiado intensa, necesitas espacio, me ahogas con tu cariño. Sus palabras, más que cuchillos, eran gotas de veneno que se filtraban en cada rincón de mi alma, debilitando mi autoestima, aplastando mi espíritu. Caí. Caí en un pozo de desesperación donde la luz parecía no existir. Cada mañana era una batalla para levantarme de la cama, para enfrentar un día más de su apatía, de su desinterés. Las noches eran peores, llenas de lágrimas silenciosas que empapaban mi almohada, de preguntas sin respuesta que resonaban en el eco de mi habitación. Me miraba al espejo y no me reconocía. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban una tristeza profunda, un cansancio que iba más allá de lo físico. Dejé de comer, de dormir, de sonreír. Mi mundo se encogió, limitado por las cuatro paredes de mi dolor. Me sentía invisible, insignificante, como si mi existencia dependiera enteramente de un amor que ya no existía. Buscaba su presencia en cada sombra, su voz en cada silencio, su atención en cada gesto, solo para encontrar la fría realidad de que yo era un fantasma en su vida. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. Me había convertido en la súplica viviente, rogando por una pizca de la persona que alguna vez había jurado amarme. Estaba rota. Realmente rota.
Cada fibra de mi ser dolía, no solo por el abandono, sino por la humillación de haber rogado por algo tan básico como el amor y la atención. Me había vaciado por completo, intentando llenar un pozo sin fondo. Mis amigos me miraban con pena, mi familia con preocupación. Sus palabras de aliento rebotaban en la coraza de mi desesperación. Me había vuelto hermética, incapaz de sentir nada más que el frío abrazo de la tristeza. Un día, mientras estaba sentada en el banco de un parque, bajo una lluvia persistente que parecía llorar conmigo, una anciana se sentó a mi lado. Sus ojos, profundos y sabios, me miraron con una comprensión que trascendía las palabras. No me preguntó nada. Solo me tendió la mano y me dijo con una voz suave, pero firme: hija, quien no quiere ver el sol, no merece tu amanecer. La dignidad es el primer paso hacia la sanación. No puedes rogar por lo que se debe dar libremente. Sus palabras, como una corriente eléctrica, me atravesaron. Eran un golpe de realidad, pero también la chispa de una verdad que yo había olvidado. Y en el instante más oscuro, vi una pequeña chispa de luz. Esa conversación en el parque fue el catalizador. Fue una semilla plantada en la tierra árida de mi corazón roto, una semilla de dignidad. Empecé a verme, no como la víctima, sino como la dueña de mi propio valor. No fue fácil. Las viejas heridas dolían, las dudas resurgían, pero la imagen de la anciana y sus palabras se convirtieron en mi mantra. Decidí que ya no rogaría. No por atención, no por amor, no por un lugar en la vida de nadie. Mi primer acto de rebeldía fue pequeño, pero significativo. Dejé de revisar mi teléfono cada minuto, esperando un mensaje que nunca llegaría. Luego, me forcé a salir, a respirar el aire fresco, a sentir el sol en mi piel, aunque mi alma todavía estuviera nublada. Volví a pintar, una vieja pasión que había abandonado. Al principio, mis lienzos eran oscuros, llenos de sombras y formas abstractas que reflejaban mi dolor. Pero poco a poco, los colores comenzaron a regresar. Descubrí una fuerza interna que no sabía que poseía, una resiliencia que se negaba a ser aplastada. Empecé a ir al gimnasio, a cuidar mi cuerpo, sintiendo como cada gota de sudor lavaba un poco de la tristeza de mi alma. Leí libros de autoayuda, me rodeé de personas que realmente me valoraban, y comencé a reconstruir mi vida, pieza por pieza. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. El camino fue arduo. Hubo días en los que la desesperación volvía a tocar mi puerta, invitándome a caer en la vieja costumbre de la súplica. Recuerdo una noche, después de meses de progreso, en la que recibí un mensaje suyo. Un simple hola, ¿cómo estás? Mi corazón latió con la vieja ansiedad, la esperanza tonta de que, tal vez, esta vez sería diferente. Pero recordé las palabras de la anciana, el dolor de la humillación, y borré el mensaje sin responder. Fue una victoria pequeña, pero monumental. Continué mi ascenso, enfrentando mis miedos, abrazando mis imperfecciones. Me inscribí en clases de baile, algo que siempre había querido hacer, y la música y el movimiento se convirtieron en una poderosa forma de liberación. Me reconecté con viejos amigos, forjé nuevas amistades, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente vista, pero no por alguien más, sino por mí misma. Me di permiso para ser feliz, para reír a carcajadas, para llorar sin vergüenza. Comencé un nuevo proyecto de voluntariado, ayudando a personas que pasaban por momentos difíciles, y en sus ojos vi reflejado el dolor que yo había conocido, pero también la chispa de la esperanza. Cada paso era una afirmación de mi nueva identidad, una mujer fuerte, valiente y dueña de su propia paz. Parecía que avanzaba, pero aún había una batalla que no había peleado. El momento culminante llegó de la manera más inesperada. Años después de nuestra separación, me lo encontré en un evento de trabajo. Él estaba allí, con la misma mirada que una vez me había hecho sentir invisible. Mi corazón, por un instante, se encogió. Pero esta vez, no fue por dolor, sino por una extraña mezcla de compasión y asombro. Él intentó acercarse, con una expresión de arrepentimiento. Quería decirte que lo siento, me dijo, su voz apenas un susurro. Fui un tonto. No supe valorarte. Yo lo miré, no con resentimiento, sino con una calma profunda.
No necesitaba su disculpa para sanar, pero en ese momento, su reconocimiento fue un eco de mi propia victoria. Te perdono, le dije, no por él, sino por mí. Pero más importante, me perdoné a mí misma por haber rogado por algo que no debía pedir. Aprendí que mi valor no depende de la mirada de nadie, sino de la mía propia. Él bajó la cabeza, y vi en sus ojos una pizca de la tristeza que yo había cargado por tanto tiempo. Fue un cierre, no solo para él, sino para una herida que yo creía que nunca cicatrizaría. Nunca pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Mi historia, quizás, no es única. La búsqueda de atención, la súplica de amor, la pérdida de uno mismo en la mirada del otro, son experiencias universales. Pero lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Comprendí que la verdadera paz y la dignidad no se encuentran en la validación externa, sino en el autoconocimiento, en la aceptación de quienes somos. Aprendí que rogar por amor es renunciar a la propia esencia, es ceder el poder personal a alguien que no lo merece. Que la mirada más importante es la que nos damos a nosotros mismos, una mirada de compasión, de respeto, de amor incondicional. Si alguna vez te has sentido roto como yo, escucha esto, no eres invisible. No eres insignificante. Tu valor es intrínseco, inalienable. No tienes que rogar por la atención de nadie. Si alguien no te ve, no es porque no seas visible, sino porque no tiene los ojos para apreciarte. La verdadera libertad comienza cuando dejas de pedir y empiezas a darte a ti mismo lo que nadie más puede darte, tu propia paz y tu propia dignidad. Y aunque mi historia terminó, la tuya apenas comienza.